Hola, en esta clase vamos a hablar de la replicación del ADN. Primero vamos a hablar de las propiedades generales del proceso de replicación, luego vamos a hablar de cómo se sintetiza la nueva cadena del ADN, cuáles son los mecanismos de la replicación y cuáles son las proteínas que forman la maquinaria de la replicación. Vamos a hacer algunas puntualizaciones de la replicación en eucariotas y finalmente vamos a hablar del problema de la replicación de los telómeros y las enzimas que están involucradas en este proceso, que son las telomerasas. Antes de empezar a hablar del proceso de replicación, es importante recalcar que la replicación del ADN es muy relevante para la medicina, porque la replicación del material genético es esencial para la vida. Es un proceso muy complejo que requiere un gran número de componentes y, y todas las acciones que se realizan en este proceso tienen que ser muy precisamente coordinadas para asegurar de que el ADN se copia de manera fiel y de manera precisa. Como la información genética está contenida en el ADN y este ADN va a pasar por una enorme cantidad de divisiones celulares y por lo tanto por una enorme cantidad de replicaciones, se precisa que este proceso sea muy preciso, porque incluso si tiene una tasa de error muy pequeña, y eso por el gran número de replicaciones que va a sufrir, podría tener consecuencias muy importantes. Entonces, los errores en la replicación pueden ser origen de enfermedades hereditarias. Y conocemos muchos casos en que es así. También los errores en la replicación pueden causar cánceres. Son una de las causas más comunes de cáncer. También existen patologías que se dan por la incapacidad de poder reparar los errores que comete la replicación. Y por otro lado, también el conocimiento que nosotros tenemos sobre la replicación del ADN lo podemos usar para poder combatir determinadas patologías. Por ejemplo, los agentes patógenos también tienen que replicar su ADN. Entonces, entender este proceso nos va a permitir establecer terapias que sean específicas para detener la replicación del ADN de esos patógenos. También, por ejemplo, en quimioterapias para tratar de combatir el cáncer, una de las estrategias que se usa es usar un fármaco que bloquea enzimas que son fundamentales para que la replicación suceda. Entonces, si yo bloqueo esas enzimas o inhabilito esas enzimas para que puedan replicar el ADN, entonces el ADN de las células tumorales no se va a replicar y por lo tanto es una de las maneras de frenar el crecimiento tumoral. También muchos antibióticos inhiben la replicación de microorganismos, y vamos a ver algunos ejemplos de esto en los talleres. Entonces, ¿cómo son los modelos de replicación que podemos imaginarnos cuando pensamos cómo se replica una molécula? Inicialmente se plantearon 3 modelos para la replicación del ADN. El primero es el que está en la figura, es la replicación conservativa. En este modelo, una molécula de ADN original, ¿sí?, se va a replicar, y en este modelo la molécula original sirve de molde para generar toda otra molécula nueva. Pero la molécula original se conserva intacta luego de la replicación. Entonces, como resultado del proceso de replicación, tenemos una molécula que quedó intacta tal cual estaba y otra molécula, la replicada, que es la que fue sintetizada recién, ¿no? La recién sintetizada. En una segunda ronda de replicación va a pasar lo mismo. La molécula de dividirse va a permanecer intacta y se va a generar una molécula 100% nueva. En el modelo de replicación dispersiva, lo que sucede es que tenemos una molécula de ADN original y ahora esta molécula, para su replicación, se fragmenta, y estos fragmentos se usan como moldes para poder sintetizar el ADN. Entonces vamos a tener 2 moléculas que cada una de ellas va a estar compuesta por fragmentos alternados de ADN original, el ADN que ya existía, y ADN recién sintetizado, ¿sí? Entonces por eso acá ven las moléculas que están con pedazos recién sintetizados, que están representados en rojo en este esquema, y pedazos originales, que son los que están representados en celeste.
El otro modelo que podemos imaginar es el modelo de replicación semiconservativa. En este modelo, la molécula de ADN original a ser replicada se va a separar, se van a desenrollar estas dos hebras, y cada una de estas hebras va a servir como molde de la síntesis de ADN. Entonces vamos a tener dos moléculas de ADN hijas, en las cuales cada una de ellas va a tener una hebra entera original, y la otra hebra entera recién sintetizada, nueva, que es la que está en rojo. Estos tres modelos nos permiten hacer diferentes predicciones acerca de qué es lo que esperamos sobre la distribución o cómo se reparte, cómo se va a distribuir el ADN original y el ADN recién sintetizado después de la replicación. En el caso de la replicación conservativa, esperamos que luego de la primera ronda de replicación tengamos moléculas que sean 100% con el ADN original y 100% con el ADN nuevo recién sintetizado. En el modo de replicación dispersiva, o sea, cada hebra tiene la mitad del ADN de la molécula original y la mitad de su ADN recién sintetizado, pero están dispersos a lo largo de la molécula. Y en el caso de la replicación semiconservativa, lo que espero es que también, luego de la primera ronda de replicación, tenga la mitad de cada molécula con ADN viejo, original, y la otra mitad con ADN recién sintetizado. Se diferencian la dispersiva y la semiconservativa en la distribución de cómo están estos fragmentos de ADN nuevo y recién sintetizado. En la semiconservativa tenemos una hebra completa, vieja, llamémosle, y una hebra completa nueva. Y en cambio en la dispersiva tenemos una hebra que tiene fragmentos nuevos y viejos de manera alternada. ¿Cómo entonces podemos determinar cuál de estos tres modelos de replicación es el correcto, es el que está ocurriendo en la naturaleza? Estos científicos, Mendelssohn y Stoll, lo que hicieron fue idear un experimento en el cual hicieron que células de Escherichia coli se duplicaran, tuvieran divisiones celulares y por lo tanto tuvieran que replicar su ADN en un medio de cultivo en el cual tuvieran alguna manera de, de trazar qué es lo que estaba sucediendo con la replicación del ADN. ¿Cómo hicieron esto? Usaron isótopos de nitrógeno. Usaban dos isótopos. Isótopo de nitrógeno 14, que es una molécula más liviana, y isótopos de nitrógeno 15, que es una molécula más pesada. Entonces, inicialmente lo que hicieron en el comienzo del experimento es hacer crecer células de Escherichia coli en un medio de nitrógeno 15. ¿Y qué es lo que va a pasar con este nitrógeno? Este nitrógeno se va a incorporar en todas las bases de ADN, purinas y pirimidinas, en los grupos, en los nitrógenos de las bases. ¿Sí? Si le hacemos crecer la célula en un medio de nitrógeno 15, entonces sus bases nitrogenadas van a tener nitrógeno 15, y si las hacemos crecer en un medio de cultivo con nitrógeno 14, sus bases nitrogenadas del ADN van a tener nitrógeno 14. Entonces, si hacemos crecer a Escherichia coli, células de Escherichia coli, en nitrógeno 15, esperamos que su ADN esté todo marcado con nitrógeno 15. Y por lo tanto, cuando evaluamos eso, y para eso se usa una centrifugación, este tubo de ensayo está demostrando el resultado luego de que se hizo una centrifugación por gradiente de densidad, que lo que va a hacer es que el nitrógeno, aquel ADN que esté con nitrógeno 15 migre a esta altura, y el ADN que tenga nitrógeno 14 migre a esta altura, porque es más liviano, entonces va a quedar en la parte más superior del tubo. Entonces, habiendo crecido células en nitrógeno 15, esperamos que todo el ADN esté marcado con nitrógeno 15. Así que al centrifugar lo que vemos es una única banda, que es la que ven ustedes acá, y nos está diciendo que todo el ADN tiene ADN original, llamémoslo. Y este va a ser el ADN de partida, el punto de partida del experimento. Cuando transferimos algunas de estas células a un medio de cultivo, que ahora en vez de tener nitrógeno 15 tiene nitrógeno 14, y dejamos que se repliquen, lo que va a suceder es que se va a replicar el ADN, y las hebras que se estén sintetizando nuevas en este proceso de replicación van a estar marcadas con un nitrógeno diferente, y va a ser el nitrógeno 14. Entonces, ¿qué es lo que ven cuando centrifugan un extracto de este cultivo?
ven que el ADN ahora está quedando en una banda que está a medio camino entre lo que esperaban para el nitrógeno 15 y para el nitrógeno 14. Entonces, esto no es consistente con lo que nosotros veíamos para el modelo conservativo. ¿Se acuerdan que para el modelo de replicación conservativo esperábamos tener una hebra toda azul, una hebra toda roja? Para este experimento esperaríamos ver toda una hebra con nitrógeno 15 y toda una hebra con nitrógeno 14. O sea que ya este paso elimina la posibilidad del modelo de replicación primero que habíamos visto, que era el conservativo. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos y dejamos que se vuelva a hacer otra ronda de replicación y volvemos a centrifugar ahora, continuando el crecimiento en un medio con nitrógeno 14? Se vuelve a ver al centrifugar esta misma banda que se veía inicialmente, que nos está diciendo que hay un ADN que tiene tanto nitrógeno 14 como nitrógeno 15 mezclado, pero además vemos una banda nueva que está a la altura de nitrógeno 14. Nos está diciendo esto, que tenemos moléculas de ADN que tienen solamente nitrógeno 14. Cuando nosotros veíamos los modelos de, recién en la diapositiva anterior, los modelos de replicación, veíamos que este resultado solamente va a poder ser consistente con la replicación semiconservativa, en el cual cada molécula, la doble hebra de ADN se separa y cada molécula, cada hebra de ADN va a servir como molde para sintetizar una hebra nueva, ¿no? En el caso de la replicación dispersiva, que era el modelo el segundo que les mencioné, no esperaríamos nunca ver esta banda que sea solamente de nitrógeno 14, porque esperábamos ver fragmentos intercalados de 14 y 15. Así que este experimento sirvió para poder confirmar que el modelo de replicación que se ajustaba más a lo que se ve en la naturaleza es el modelo de replicación semiconservativa. Entonces podemos afirmar que la replicación es semiconservativa. En este modelo cada hebra se usa como molde para sintetizar otra hebra nueva. Los nucleótidos se unen y se van sintetizando por complementariedad de bases, adenina con timina y guanina con citosina. En el proceso de replicación se va a sintetizar una cadena nueva a partir de cada hebra vieja. En este esquema sería una hebra roja a partir de cada hebra azul, que sería la original. Y en todos los casos se va a respetar la disposición antiparalela de las hebras. Recuerden que en una molécula de ADN, una hebra va en dirección 5'3' y su complementaria va en la dirección opuesta. Entonces decimos que son antiparalelas. Hay, sin embargo, varias maneras en las cuales la replicación semiconservativa puede ocurrir, y difieren principalmente en la naturaleza del molde de ADN que se usa. Más específicamente difieren en si el molde es un cromosoma o una molécula circular o una molécula lineal. En procariotas tenemos cromosomas de este estilo, que este es un cromosoma bacteriano típico de ADN circular, y en eucariotas tenemos ADN lineal. Entonces, ¿cómo ocurre esta replicación? La replicación va a iniciar siempre, se va a iniciar en orígenes de replicación. En el caso del cromosoma bacteriano va a haber un origen de replicación que va a estar en esta parte, y se va a abrir lo que vamos a conocer como una burbuja de replicación que va a ir agrandándose a medida que la replicación avanza y va a crecer hasta que complete todo el cromosoma. Y a esa unidad de replicación se le va a llamar el replicón, ¿sí? Los cromosomas bacterianos tienen un único origen de replicación, y en cambio los cromosomas eucariotas, que son lineales, como decía, tienen varios orígenes de replicación. O sea que van a haber varias burbujas de replicación simultáneas a lo largo de toda la molécula de ADN, y entonces aún podemos decir que van a haber varios replicones, ¿no? Podemos decir que se van a resolver estas burbujas de replicación cuando se encuentren una con la otra, y así el cromosoma quede completamente replicado. Cuando nosotros vemos en detalle una burbuja de replicación, se vería como una cosa así. El origen de replicación está acá en el medio. A partir de este origen, que son secuencias de ADN específicas, que son reconocidas por la maquinaria de replicación, cuando se encuentra un origen de replicación, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Se tiene que
desenrollar el ADN, para poder separar esas dos hebras. Y una vez que se separan, podemos decir que tenemos la burbuja de replicación que va a estar compuesta por lo que conocemos como dos horquillas. Se llaman, a cada mitad de esta burbuja se le llama horquilla por la forma que tiene. Entonces podemos decir que tenemos la horquilla 1 y la horquilla 2, y se van a mover en ambas direcciones. La horquilla 1 se va a mover hacia la izquierda de la diapositiva, la horquilla 2 se va a mover hacia la derecha de la diapositiva. Entonces decimos que la replicación es bidireccional. Entonces la replicación se inicia en sitios particulares, que son los orígenes de replicación. Cada origen va a definir una unidad de replicación independiente, que le llamamos replicón, y a partir de cada origen de replicación va a avanzar en dos direcciones. En el caso del cromosoma bacteriano, que es circular, la replicación ocurre desde el origen, como decíamos, y a medida que avanza la burbuja de replicación, que la burbuja se vaya agrandando, y vemos acá cómo se va agrandando progresivamente, vieron que se ve esta forma que parece la letra griega teta, entonces se le llama replicación de tipo teta. ¿Sí? Pero básicamente es que a partir del origen de replicación se va a desarrollar el ADN, se va a formar entonces la burbuja de replicación con sus dos horquillas, y van a ir avanzando a medida que la replicación vaya progresando. Y va a crecer tanto hasta que finalmente esté todo el replicón ya replicado, y por lo tanto lo que queda es separar las dos moléculas. Y cada molécula, cada cromosoma bacteriano resultante va a tener una hebra original, vieja, que está denotada en este esquema en gris, y una hebra nueva, recién sintetizada, que está en este esquema en rojo. Y lo que ven abajo son las micrografías reales de cómo se ve este proceso que está esquematizado acá arriba. En el caso de los cromosomas eucariotas, que son cromosomas lineales bastante grandes, tienen mucho ADN para ser replicados de manera eficiente, de manera rápida, a partir de un solo origen de replicación. Entonces, la replicación en este caso se realiza usando, como decíamos, varios orígenes de replicación. Esto hace que la replicación se pueda cumplir en cuestión de minutos o horas, y que no nos lleve días, ¿sí? Que sería muy poco eficiente. En cada origen de replicación, que en este esquema de la figura hay 3, el ADN se va a desenrollar y se va a producir la burbuja de replicación. Y la replicación va a llevarse a cabo en las dos hebras de cada extremo de la burbuja. O sea que en las dos hebras de cada horquilla. Y cada una de estas horquillas va a avanzar en ambas direcciones, digamos, una horquilla hacia la izquierda, otra horquilla hacia la derecha de la figura. Como decíamos, replicones adyacentes eventualmente estas burbujas de replicación se van a juntar y van a terminar uniéndose. ¿Hasta cuándo se hace esto? Hasta que se unan todas las burbujas de replicación y queden las dos moléculas hijas finalmente formadas. El proceso de replicación incluye muchos componentes, y estos componentes pueden ser combinados en 3 grupos generales. Primero, lo que precisamos es un molde que consiste en ADN simple hebra. O sea, una vez que yo identifico, la maquinaria de replicación identifica el lugar del origen de la replicación, el ADN se va a desarrollar. ¿Y qué es lo que logro con ese desarrollamiento? Generar ADN simple hebra, y eso va a servir como un molde. En segundo lugar, vamos a precisar la materia prima, los sustratos, que son los que van a ser ensamblados en una hebra de ADN nuevo. Y en tercer lugar, precisamos todos los que van a realizar el trabajo, las enzimas y todas las otras proteínas que van a leer el molde y ensamblar esos sustratos en una molécula de ADN. Entonces, el ADN nuevo sintetizado a partir de desoxirribonucleótidos trifosfatos, como el que tenemos acá. Estos desoxirribonucleótidos tienen una desoxirribosa como azúcar, que está caracterizada por tener un grupo de hidrógeno en el carbono 2 en vez de un hidroxilo. Además tienen una base y un grupo fosfato. La hebra sintetizada se va a generar siempre en síntesis 5', en dirección 5' a 3'. ¿Sí?
¿Y cómo se va a sintetizar esta hebra? Se va a sintetizar siempre a partir de una hebra molde por complementariedad de bases. Adenina con timina, citosina con guanina. Entonces, si yo tengo una hebra molde con dirección 5', 3' hacia arriba de la diapositiva, la hebra complementaria va a ser antiparalela, entonces va a ser 5' hacia 3' acá. Y en este extremo 3' es donde donde se van a ir agregando los nucleótidos nuevos. Es en donde la polimerasa de ADN puede agregar nucleótidos nuevos. ¿Cómo se hace esto? El grupo 3'OH del último nucleótido de la cadena creciente va a atacar el grupo fosfato 5' del nucleótido entrante. Entonces ahí se clivan dos fosfatos y que se van a eliminar y se forma un enlace fosfodiéster entre los dos nucleótidos involucrados. Y así la cadena va creciendo. Entonces en la síntesis de la nueva cadena se generan enlaces fosfodiéster covalentes y puentes de hidrógeno que van a estar formándose entre las bases complementarias. 3 puentes de hidrógeno entre guanina y citosina, 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina. Entonces la replicación, como ven, va a requerir una cantidad de enzimas y proteínas que van a funcionar y que precisan funcionar de una manera coordinada. Entonces la replicación es semidiscontinua. Todas las polimerasas van a catalizar la elongación de la cadena en la misma dirección, en dirección 5', 3'. Las dos hebras van a estar orientadas en dirección antiparalela, y solamente una hebra va a avanzar continuamente leyendo una hebra molde en la dirección 3', 5', que es la hebra líder, que es la que está representada acá abajo. Va a leer la cadena molde en dirección 3' hacia 5' y va a ir sintetizando simultáneamente nucleótidos en una cadena que va a ir creciendo desde 5' hacia 3'. Siempre se van a ir agregando los nucleótidos en el extremo 3', como mencionábamos, como mostramos en la diapositiva anterior. Las polimerasas de ADN solamente pueden agregar nucleótidos en los extremos 3'. Entonces, ¿qué pasa con la hebra complementaria? La hebra molde complementaria, que en esta imagen es la que está representada arriba, se tiene que sintetizar en fragmentos discontinuos. Una vez que se abre la burbuja de replicación, se va a arrancar la síntesis con un primer y la hebra va a ir creciendo en dirección 5', 3', la polimerasa va a ir sintetizando en la misma dirección, que va a ser, como vemos, opuesta a la de la hebra líder. Entonces, ¿cómo se generan estos fragmentos de Okazaki? Si nosotros miramos una horquilla de replicación, vemos que en la hebra molde de abajo, la inferior, la síntesis se hace de manera continua. La hebra que se está sintetizando en rojo se está haciendo de manera continua, en dirección 5' hacia 3'. O sea que se sintetiza en la misma dirección en la cual se mueve la horquilla de replicación. En la hebra molde superior, la síntesis empieza en el extremo de la horquilla y empieza a sintetizarse en dirección 5', 3', como siempre, que en este caso es hacia la izquierda de la imagen, en dirección opuesta a la dirección en la cual se está moviendo la horquilla. Entonces, muy pronto se va a quedar sin molde para poder seguir sintetizando, una vez que llegue a esta región. La horquilla sigue moviéndose, entonces se va liberando nuevo molde, nueva hebra molde, para ser usada para la síntesis del ADN. La hebra líder puede usar rápidamente, como tiene el extremo 3' disponible, puede rápidamente reanudar la síntesis del ADN para seguir elongando la hebra líder. Pero en este caso, en la hebra retrasada, la síntesis no se puede iniciar a no ser que se encuentre un extremo 3' OH libre. Para que la síntesis comience, una vez que la horquilla avanzó, tiene que generarse ese extremo 3' OH libre para que se pueda empezar a sintetizar. Y una vez que se sintetiza, vamos a ver en un momento cómo se puede ahora sí generar nuevamente este fragmento, que se va a generar hasta que se encuentre con el otro fragmento que ya estaba sintetizado.
siempre la hebra retrasada va a sintetizarse alejándose o en sentido contrario a la dirección en la cual va creciendo la horquilla. Entonces la síntesis de este fragmento va a ser discontinua, porque se van a generar pequeños fragmentos de ADN generados por síntesis discontinua que se llaman fragmentos de Okazaki. O sea que a esta es la que le vamos a llamar la hebra retrasada, y a la de abajo va a ser la hebra que tuvo una síntesis continua, y le vamos a llamar hebra líder. Entonces, tanto en el cromosoma bacteriano como en el cromosoma eucariota lineal, vamos a ver que las burbujas de replicación siempre van a tener dos horquillas, y cada horquilla tiene una líder y una retrasada. Y si miramos en particular la misma hebra molde, vamos a ver que esta hebra molde, la de abajo por ejemplo, tiene en la horquilla de replicación que está hacia la izquierda de la figura una hebra retrasada, y en la otra horquilla tiene una hebra líder. ¿Sí? Esta diferencia es porque la síntesis del ADN siempre se hace en la misma dirección, 5', 3', pero las dos horquillas se están moviendo en direcciones opuestas. Entonces por eso acá se puede hacer una síntesis de manera continua, pero en esta otra horquilla no. Entonces, como ven, la replicación es un proceso muy complejo, y como decíamos, tiene que estar muy bien orquestado. Nosotros precisamos, para poder iniciarlo, primeramente precisamos señales. Tenemos que tener una señal, una secuencia que nos diga que ahí tiene que iniciarse la replicación. Estas señales son los que conocemos como los orígenes de replicación, por ejemplo el ORIC. Y también tenemos señales para indicar que la replicación debe terminar, que son señales de terminación. Y además de estas señales que indican comienzo y final, también tenemos todas las enzimas que llevan a cabo este proceso, que son las ADN polimerasas, las primasas, ligasas, helicasas y topoisomerasas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas entonces. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de replicación? ¿Cuáles son las etapas? En primer lugar, tenemos la iniciación, que se basa primeramente en el reconocimiento de los orígenes de replicación. Identificar las secuencias que nos están indicando que ahí debe iniciarse la replicación, que como les decía son secuencias específicas de ADN que son reconocidas por enzimas específicas que reconocen esas secuencias. También debemos separar las hebras, vamos a tener que desenrollar y separar para poder generar los moldes de hebra simple, que van a ser los moldes sobre los cuales vamos a empezar a hacer la síntesis de ADN. Y vamos a tener que reclutar toda la maquinaria de replicación que va a tener que entrar en la burbuja de replicación para poder iniciar la replicación del ADN. Una vez que todo eso está dado, podemos empezar con la elongación de la replicación. Y la elongación se basa en el crecimiento bidireccional de las horquillas de replicación. Como decíamos, una burbuja tiene dos horquillas que se mueven en direcciones opuestas, ¿no? Un crecimiento bidireccional. Y recuerden que en todo momento la replicación va a ser semiconservativa, porque vamos a tener una hebra vieja, llamémosle, como molde, a partir de la cual se va a sintetizar por complementariedad de bases una cadena nueva, y va a ser semidiscontinua, porque vamos a tener una hebra, la líder se va a sintetizar de manera continua, y la otra, la rezagada, se va a sintetizar de manera discontinua. Y finalmente vamos a tener la terminación de la replicación, que está dada por el reconocimiento de las señales de terminación, y una vez que esto se da, se va a desensamblar todo el replisoma, o sea, todas las proteínas que están ayudando a que se genere la duplicación del ADN, se tienen que desensamblar para dar por finalizada la replicación. Para la replicación del ADN vamos a basarnos en el mecanismo de replicación en procariotas. Y luego vamos a hablar de algunas particularidades del mecanismo de replicación en eucariotas. Entonces, en procariotas, ¿cómo se inicia la replicación? Primero, lo que tiene que ocurrir es que una proteína, que es una proteína que vamos a llamar proteína iniciadora, que es una proteína que se llama DNA-A, esta proteína va a reconocer el sitio de origen de la replicación, que llamábamos ORIC, que decíamos que tiene secuencias específicas, reconoce, en particular tiene ciertos repetidos, va a reconocer estos repetidos, y en el lugar donde los reconozca, esta proteína se va a unir a este sitio superenrollando el ADN.
vieron que la proteína iniciadora, la proteína DNA, genera este superenrollamiento en el ADN, y eso genera tensión. ¿Sí? Esa tensión lo que hace es que se disocie la molécula de ADN, sobre todo en estas regiones, que son estas regiones que están señaladas en amarillo, que representan estos repetidos, que de 13 pares de bases cada uno, que son ricos en adenina y timina, que como saben son los que tienen solamente dos puentes de hidrógeno y son por lo tanto enlaces entre bases más débiles. Entonces son fácilmente, se requiere menos energía para que puedan disociarse. Entonces una vez que se abrió esta pequeña porción de ADN, ahí sí pueden entrar estas proteínas, que son las helicasas, que son las que, vamos a ver, son las responsables de mantener desenrollado el ADN, y son las que van a comenzar a disociar las hebras. Y a partir del momento que se unen las helicasas, también se van a asociar proteínas de unión a cadena simple de ADN, que están representadas acá. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas? Se van a unir al ADN simple hebra de la burbuja de replicación y van a evitar que se formen estructuras secundarias, como por ejemplo horquillas, que puedan interferir con el proceso de replicación. Ahora, ¿qué son las helicasas? Las helicasas son, como decíamos, proteínas que se encargan de la separación de las hebras de ADN. Una vez que una helicasa se une al ADN, lo que hace es, con un proceso que consume ATP, va a disociar las dos hebras, separando, rompiendo los puentes de hidrógeno que existen entre las bases. En particular, vamos a ver que las helicasas se unen a la hebra molde de la hebra retrasada en cada horquilla, y va a avanzar en dirección 5'3'. Entonces las helicasas van a ayudar a mover entonces la horquilla de replicación en direcciones opuestas. En el caso de el ADN en el cromosoma bacteriano, cuando se hace una burbuja de replicación, vieron que acá están representadas las helicasas en los extremos de la burbuja. Una vez que se hace esta burbuja de replicación, vieron que se desenrolla toda esta región, pero consecuentemente se genera un superenrollamiento en todo el resto de la molécula. Entonces, esto va a generar torsiones que van a complicar la replicación del ADN. Entonces, por eso es que tienen que participar también en el proceso de replicación otras enzimas, que son las girasas. Las girasas son un tipo de topoisomerasa, topoisomerasas 2, que lo que hacen es desenrollan, eliminan todas estas tensiones que se van generando durante la replicación. Entonces, las girasas trabajan agarrando dado un ADN, un cromosoma bacteriano, que está súper enrollado. Entonces las girasas se unen a ese ADN, generan unos bucles en él y generan un corte doble hebra. Una vez que cortan este ADN, luego girándolo, ¿ya?, lo desenrollan literalmente y vuelven a unir esta molécula de ADN. Reparan ese corte doble hebra que habían hecho. Y así queda una molécula de un cromosoma bacteriano que ahora ya no tiene ese superenrollamiento que tenía inicialmente. Entonces las girasas de ADN reducen las tensiones torsionales que se van construyendo, se van generando a medida que la burbuja de replicación va creciendo, a medida que la horquilla de replicación va avanzando. En particular hay un grupo de antibióticos, que son las quinolonas, que matan las bacterias uniéndose a la girasa de ADN. Y lo que hacen es inhibir la acción de la girasa. Entonces, cuando inhiben la acción de la girasa de ADN, esto resulta en que se detiene la síntesis de ADN, y así se detiene el crecimiento bacteriano. Otra de las proteínas participantes del proceso de replicación son las primasas. Las primasas son encargadas de generar cebadores o oligonucleótidos. Todas las primasas de ADN requieren un nucleótido que tenga un grupo 3'OH libre sobre el cual puedan agregar un nuevo nucleótido. Eso es un requisito de todas las polimerasas de ADN. Entonces, como existe este requisito, las polimerasas de ADN no pueden iniciar la síntesis de ADN ellas solas, no lo pueden hacer en un molde que esté desnudo, sino que requieren
un oligonucleótido que esté, para que ellas puedan, sobre ese oligonucleótido y sobre ese, específicamente sobre ese grupo OH en el carbono 3', que sobre ese 3' OH puedan agregar nucleótidos nuevos. Precisan ese grupo 3' OH existente para poder empezar. Entonces, ¿cómo empieza la síntesis de ADN? Estas enzimas llamadas primasas sintetizan pequeños fragmentos de nucleótidos, que vamos a llamarles cebadores o oligonucleótidos, y esos fragmentos de nucleótidos son los que hacen que la síntesis del ADN pueda empezar. Lo que hacen las primasas es sintetizar un pequeño fragmento de nucleótidos de ARN, tienen aproximadamente 10-12 nucleótidos de largo, y lo hacen por complementariedad de bases, usando como molde a la hebra de ADN. En la hebra líder, por ejemplo, vamos a tener que colocar, la primasa va a tener que colocar ese oligonucleótido solamente en el sitio del origen de la replicación. Y en la hebra retrasada va a tener que colocar el oligonucleótido o cebador varias veces, y va a quedar al principio de cada fragmento de Okazaki. Entonces lo que se ve acá es una primasa que está uniéndose al ADN molde y genera un oligonucleótido que está marcado en rojo, que va a estar en dirección 5', 3' siempre. Este extremo 3' va a ser el que la polimerasa de ADN, de la cual vamos a hablar en un momento, va a usar como iniciador para poder agregar ahora sí los nucleótidos y de ADN, y así generar los fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿cómo se va formando este replisoma? ¿Sí? ¿Cómo interaccionan todas estas proteínas? Cuando se inicia la síntesis de ADN en el origen de replicación, decíamos que se abre la doble hebra, se disocian estas dos hebras por estas proteínas iniciadoras, que es la DNAA. Una vez que se abre, permite la entrada de las helicasas de ADN, que están representadas con estos colores naranjas, y además decíamos que hay proteínas de unión ADN simple que mantienen estas hebras de ADN simple sin estructuras secundarias. Luego tiene que entrar la primasa. La primasa lo que va a hacer es generar primers o cebadores de ARN, que en esta imagen están representados en verde, que van a dar este extremo 3' OH libre para poder iniciar la síntesis de ADN. Y ahí sí, una vez que está esto, puede entrar la polimerasa de ADN, que va a empezar a sintetizar a partir de este extremo 3' OH libre, y en dirección siempre 5' a 3' va a ir generando la cadena de ADN nueva. A medida que avanza la horquilla de replicación, vamos a ver que la hebra líder, que en este caso es la que está en la parte superior de la horquilla, va a ir avanzando sin complicaciones y sin detenerse de una manera continua. A medida que avanzando la horquilla va creciendo. Y la hebra líder, al finalizar este proceso, va a quedar con una cadena única, como se ve acá. La hebra retrasada, en cambio, va a partir del oligonucleótido de ARN que generó la primasa, va a generar la síntesis, va a generar la molécula de ADN hasta que se le acabe el molde. Una vez que la horquilla haya avanzado, la primasa va a poder generar nuevamente otro oligonucleótido, y a partir de él se va a generar la polimerasa 3, que en este caso está con celeste, va a estar generando nuevamente otro fragmento. Y una vez que la horquilla siga avanzando, nuevamente la primasa generará otro cebador, y a partir de este, otra vez la primasa va a ir sintetizando nuevos fragmentos. Entonces, hay varios tipos de ADN polimerasas. Vamos a hablar primero de la ADN polimerasa 1, que como todo el resto de las polimerasas, va a precisar un cofactor para poder trabajar. Estas enzimas son enzimas que trabajan con un consumo de energía. Este consumo de energía está provisto por la liberación de los grupos fosfato al momento en que se van adicionando los nucleótidos, y usan todas ellas el ADN como molde. Ahora, para iniciar la síntesis, como decíamos, precisan un cebador o un oligonucleótido
que va a ofrecer un extremo 3' OH libre. No pueden adicionar nucleótidos de manera espontánea, sin tener este requisito, sin tener este 3' OH libre. Estas polimerasas de ADN que elongan el ADN siempre en dirección 5' 3', pero tiene la particularidad la ADN polimerasa 1 de que además corrige errores en el sentido inverso. ¿Cómo es esto? Esta polimerasa 1 tiene lo que conocemos como una actividad exonucleasa. Lo que hace es, una vez que va sintetizando los nucleótidos, acá está la polimerasa, y va basando el molde de ADN en celeste y se va generando la hebra nueva en rosado, la polimerasa tiene un sitio activo y también tiene un sitio de exonucleasa. Cuando detecta que hay un error, que se insertó un error en la hebra nueva, en la hebra que se está sintetizando, detiene la síntesis y corrige ese error. Entonces pasa del sitio en que está polimerizando, en que está agregando los nucleótidos, esta hebra nueva va a pasar al sitio que es el sitio activo para eliminar los nucleótidos, que es este sitio exonucleasa. Entonces retrocede en dirección 3', 5', corrige ese error eliminando el nucleótido incorrecto y ahora sí reanuda la síntesis nuevamente en dirección 5', 3' para continuar habiendo corregido ese error. Esto es muy importante para poder, como decíamos, hacer una síntesis del ADN que sea fiel, que sea precisa y que tenga la menor cantidad de errores posible. La ADN polimerasa 1, además, tiene una actividad de reemplazo de cebadores. Esta propiedad esto es exclusivo de la polimerasa 1 y lo que hace es, esta polimerasa, cuando va sintetizando el ADN, si se encuentra con el cebador de ARN que puso la primasa, va a poder sacarlo, va a poder desplazarlo. A esta propiedad se le llama Nix Translation y lo que hace es, justamente va sintetizando, puede por esta actividad desplazar ese cebador, eliminarlo y a la vez ir sintetizando por complementariedad de bases la hebra nueva. Entonces puede reemplazar los cebadores de ARN por hebras de ADN. El reemplazo de los cebadores, entonces, es una de las funciones principales de la ADN polimerasa 1. La ADN polimerasa 3 es una enzima multimérica, tiene varias subunidades, que son las que ustedes están viendo acá. Cada una de estas subunidades tiene funciones distintas y es la enzima principal de la replicación. Es la que tiene mayor precisividad y es la que va a hacer la mayor parte del trabajo. Tiene diferentes subunidades, hay subunidades que tienen actividad exonucleasa 3', 5', luego está la actividad polimerasa propiamente dicha, en la que sintetiza el ADN en dirección 5', 3', tiene un anillo corredizo que es el que va a abrazar el ADN, y luego tiene lo que se llama el cargador del anillo. Esta parte es la que hace que se una fuertemente al ADN y que no se despegue, o sea que es lo que hace que tenga una buena procesividad, decimos, que va a poder avanzar y sintetizar el ADN, leyendo el ADN molde, la hebra molde, sin despegarse. A esta parte es lo que llamamos el core, o que es el centro de la enzima. El core en sí mismo no es muy procesivo, o sea que no tiene gran afinidad por el ADN. Pero el anillo corredizo sí tiene gran afinidad y es el que logra que esta enzima, que este complejo enzimático, tenga una muy alta procesividad y no se despegue del ADN a medida que lo va sintetizando. Ahora bien, ¿cómo avanza la horquilla de replicación entonces en procariotas? La ADN polimerasa va a funcionar como un dímero. Veíamos que tenía muchas subunidades y en particular funciona como un dímero. Entonces, una de las, en este esquema, la ADN polimerasa está acá se ve la hebra la hebra original que se está replicando con
la hebra líder en rojo y la hebra retrasada representada acá. Lo que ustedes ven acá es la helicasa de ADN, que es la que se encarga de abrir esta doble hebra. También ven la primasa que está asociada a la helicasa y que va a estar sintetizando los cebadores para la hebra retrasada. Y ven acá la polimerasa de ADN, que está como un dímero. Uno de esos dímeros se va a unir a la hebra líder y el otro a la hebra retrasada. Y lo que ven acá es que las hebras van a crecer de modo coordinado, van a avanzar las hebras, en este caso la horquilla se está moviendo hacia la derecha de la imagen, y lo que se ve es que en la hebra retrasada, la hebra molde forma un bucle, ¿sí? Y esto se hace para que, si ustedes ven, al darse vuelta en un bucle esta hebra retrasada, queda la síntesis del ADN, va a hacerse en este sentido. Entonces va a hacerse de manera que la polimerasa pueda moverse toda en la misma dirección en la que se está avanzando la horquilla. Entonces, ¿cómo se resuelve la replicación? Vamos a tener una hebra líder, acá arriba, que tuvo una síntesis continua, y una hebra retrasada que tuvo una síntesis discontinua. O sea que acá tenemos los fragmentos de Okazaki con los oligonucleótidos de ARN. Entonces la polimerasa de ADN va a usar su actividad exonucleasa 5'3' para eliminar estos cebadores de ARN y va a rellenar de manera simultánea los espacios que queden con nucleótidos de ADN. Luego de que el último nucleótido, luego de que se eliminaron todos estos nucleótidos, queda un hueco entre un fragmento de Okazaki y el anterior. Entonces, ¿qué se hace en este hueco? Acá se ve también, una vez que se elimina el cebador, queda un hueco entre un fragmento y el siguiente. ¿Qué se hace? Una enzima, que es la ligasa de ADN, va a sellar este hueco con un enlace fosfodiéster entre grupos fosfato 5' del nucleótido inicial, que fue agregado por la polimerasa 3, con el grupo 3'OH del nucleótido siguiente, que fue agregado por la polimerasa 1 en este reemplazo del cebador. Cuando se termina la duplicación en los cromosomas bacterianos, van a quedar los dos cromosomas circulares, van a quedar enredados, digamos, van a quedar entrelazados uno con el otro. Entonces vamos a precisar desarrollar estos cromosomas para poder separarlos. La enzima que se encarga de hacer eso, se imaginarán que es una topoisomerasa, que lo que va a ser, tenemos los dos cromosomas circulares enredados, la topoisomerasa va a asociarse a ellos, cortar con un corte doble hebra, separarlos, y una vez que están separados, volver a reparar este corte. Y de esa manera se resuelven los dos cromosomas bacterianos, se separan y la podemos dar a la replicación del ADN como finalizada. Precisamos secuencias, para terminar la replicación, precisamos secuencias terminadoras. Estas son secuencias específicas que van a impedir que las horquillas de replicación sigan avanzando y van a favorecer que los cromosomas resultantes se separen. Hay y entonces detienen la horquilla de replicación, ¿sí? Entonces, como veíamos, son necesarias para poder terminar este proceso. En general, la replicación en los eucariotas es bastante similar a lo que vimos en procariotas. Las diferencias en cuanto a la replicación eucariota y procariota, primero es que los genomas eucariotas son bastante más grandes, entonces precisan más orígenes de replicación, algo que ya habíamos adelantado. Por otro lado, los cromosomas eucariotas son lineales, entonces vamos a tener el problema de cómo finalizar la replicación, qué pasa con los extremos de esos cromosomas, cómo se replican. Y en tercer lugar, el ADN eucariota está asociado con histonas, que forman los nucleosomas. Esto es algo a tener en cuenta al momento de replicar el ADN eucariota,
qué pasa con esos nucleosomas y cómo se disocian y reasocian luego de la síntesis del ADN. La horquilla de replicación eucariota es bastante similar a la de procariota, con la diferencia fundamental de que la polimerasa de ADN que sintetiza la hebra líder no es la misma que la polimerasa de ADN que sintetiza la hebra retrasada. En el resto de los componentes y el funcionamiento es muy similar. Cuando estamos replicando moléculas lineales, tenemos el problema de que cuando se llegan a los extremos de los cromosomas, y acá tenemos una molécula que tiene varios orígenes de replicación, estas burbujas de replicación ya se contactaron unas con las otras, entonces ya está, toda la molécula está duplicada, y vemos que ahora llega el momento de eliminar, como hemos visto, los cebadores de ARN. Entonces, los cebadores que están todos representados en verde se van a eliminar, pero los que están en los extremos de los cromosomas, al eliminarse, no van a poder rellenarse. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún extremo 3' o H libre adyacente para poder usar, para que la polimerasa de ADN pueda usar para poder sintetizar ADN y rellenar este hueco, por estar justamente en el extremo. Entonces, esto que es una versión aumentada de esta región que tenemos acá, esto lo que nos deja es un hueco en los extremos de los cromosomas, dado por la remoción de ese cebador de ARN en el extremo. Y esto va a pasar en este extremo y también va a pasar en este extremo. Entonces, ¿cómo se inicia la replicación en este extremo 5'? Si esto se deja así como está, en cada ronda de replicación, las moléculas de ADN van a perder ese fragmento en los extremos, esos fragmentos en los extremos, donde estuvieron los cebadores de ARN. Entonces, ¿cómo se inicia la replicación en este extremo? Hay una enzima que puede catalizar la síntesis en los extremos de los cromosomas. Esta enzima es la telomerasa. La telomerasa es una ribosima que tiene una molécula de ARN dentro, y que esa molécula de ARN va a servir como molde para poder sintetizar ADN nuevo. Entonces la telomerasa, que acá está representada de esta manera, y el ARN que tiene dentro es este que está en verde. Este fragmento de ARN va a servir como molde. La telomerasa se asocia con este extremo que quedó sin sintetizar, sin duplicar, y usando como molde su propio ARN que trae consigo, va a generar ADN nuevo. Y de esa manera va a poder extender los telómeros. La telomerasa tiene niveles variables de actividad en los diferentes organismos. Está presente en los organismos unicelulares, en células germinales, en células embrionarias, tempranas, y en algunas células proliferativas, como médula ósea. Todas células que deben sufrir divisiones celulares continuas. Pero la mayoría de las células somáticas tienen poca o nada de actividad telomerasa. Y los cromosomas que están en estas células se van acortando progresivamente con cada división celular. Entonces estas células son capaces de un número limitado de divisiones celulares. Cuando los telómeros se acortaron más allá de un punto crítico, el cromosoma se vuelve inestable, y entonces tiene una tendencia a sufrir reordenamientos cromosómicos, y por lo tanto se estimula su degradación, ¿sí? Sufre apoptosis. La telomerasa también es bastante importante para la regulación de la división celular y el envejecimiento. El acortamiento de los telómeros podría estar contribuyendo al proceso de envejecimiento. Por ejemplo, en células en las que no hay telomerasa activa, mientras más cortos sean los telómeros, más vieja podemos decir que es la célula. A medida que la célula aumenta se divide y va aumentando su número de divisiones, va acortando los telómeros, y eso puede ser como un marcador del envejecimiento de la célula. También la telomerasa
juega un rol en enfermedades como el cáncer. Las células tumorales tienen la capacidad de dividirse indefinidamente, y en las células tumorales la telomerasa se expresa en casi el 90% de todos los cánceres. Entonces, se cree que la telomerasa puede estimular la proliferación celular. Y por lo tanto es un área de estudio muy, muy interesante. Otra cosa para notar con respecto a los telómeros es que los telómeros, que acá están representados de esta manera, por su composición de bases, por la comisión de bases y los repetidos que tienen, forman estructuras de ADN no convencionales, que son diferentes a las encontradas por el modelo de Watson y Crick. ¿Sí? O sea, no hay apareamiento de bases convencional como el que estamos acostumbrados a ver en el resto del genoma. ¿Y qué pasa con los nucleosomas, con la cromatina? Los cromosomas eucariotas están empaquetados, están asociados a un montón de enzimas, como por ejemplo las histonas. Cuando sucede la replicación del ADN, estas histonas que están formando los nucleosomas, que están representados esquemáticamente de esta manera, los nucleosomas tienen que reordenarse, tienen que disociarse para permitir que la replicación ocurra. Entonces, se eliminan las histonas y luego de que se sintetizaron las hebras nuevas, van a reasociarse, van a volver a ensamblarse ayudados por factores de ensamblaje de la proteína, de la cromatina. Y una vez que están ensambladas, se sabe que hay histonas que son viejas, llamémosle, las mismas que ya estaban antes, e histonas que son nuevas, ¿no? Entonces, las modificaciones epigenéticas, las modificaciones que tenían estas histonas, y que son marcas que pueden ayudar a indicar que una región, por ejemplo, debe expresarse, o lo contrario, que debe no expresarse, como por ejemplo la heterocromatina, esas marcas también se deben conservar. ¿Cómo pasa eso? Cuando se vuelve a ensamblar un nucleosoma con histonas que ya teníamos, histonas viejas, llamémosle, vienen con esas marcas asociadas. Y esas marcas ayudan a reclutar enzimas que van a hacer que estas marcas se copien en los nuevos nucleosomas que se formaron con histonas nuevas en zonas adyacentes. Entonces, una vez que una molécula de ADN se duplica, estos nucleosomas se desensamblan, y luego de que el ADN ya está duplicado, se reensamblan formando nucleosomas usando histonas ya existentes y también histonas nuevas, y estas marcas se deben preservar de alguna manera. Y una cosa que es muy importante del proceso de replicación, es algo con lo que arrancamos la clase de hoy, es la fidelidad de la replicación. Este proceso es un proceso central de la vida de la célula, se tiene que dar en cada división celular, y por lo tanto tiene que ser un proceso muy controlado y muy preciso, para asegurar que la información genética no se pierda ni se altere en este pasaje, en esta duplica'ción del ADN. Entonces, ¿qué es lo que nos asegura que la replicación se vaya a hacer fielmente? Principalmente la actividad exonucleasa 3', 5' de la que habíamos hablado. ¿Sí? La polimerasa de ADN no va a poder agregar nucleótidos sin cebadores y sin un apareamiento exacto en los nucleótidos previos. Entonces, esta actividad, que habíamos dicho que era una actividad de proofreading, si nosotros vemos acá, vemos que hay una DNA polimerasa que, a medida que va agregando los nucleótidos, ve que si hay un apareamiento que no es correcto, como este, entonces va a detener la síntesis de ADN y va a corregir este error antes de proseguir la síntesis. Entonces, esto es una de las cosas que garantiza que la replicación siempre se va a hacer de manera correcta, esta actividad correctora de errores. Y es una de las funciones de la DNA polimerasa que es tan importante, porque es lo que nos va a garantizar que el ADN se pase de generación en generación tal como estaba y sin generar alteraciones. Gracias.